En el programa de hoy, en Jueves Santo, entendamos que sin la Eucaristía no somos nada, subraya sacerdote. Oración, sacramentos y Santo Rosario, claves para cuidar su vocación, destacan presbíteros hispanos en el Día de los Sacerdotes. Santidad, paciencia y corrección piden los feligreses a sus sacerdotes. En Viernes Santo, pidamos por los que no conocen a Dios, recomienda presbítero. Desde Colombia, luego de más de un siglo, vuelve a salir una tradicional procesión en Semana Santa. Bueno, Natalie, hoy entramos al Triduo Sacro, el corazón de la Semana Santa. Así es, Eddie, deseamos a todos un bendecido Jueves Santo desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias contándoles que hoy, Jueves Santo, damos gracias a Dios por el don de la Eucaristía, el don de los sacerdotes y por el mandamiento del amor. Al cierre de este noticiero, el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro tiene previsto celebrar la misa crismal, en la que los sacerdotes renuevan sus compromisos presbiterales. Luego realizará la misa de la Cena del Señor en una cárcel de menores de Roma, Casal del Marmo. En el 2013, el Santo Padre lavó los pies a 10 internos de esta prisión. Aquella vez les dijo que lavar los pies significa que debemos ayudarnos unos a otros y que es su deber como sacerdote y obispo estar en su servicio, según Vatican News. Toda la cristiandad está por entrar en los días más sagrados del año. Es justamente el Triduo Sacro. Para hablar al respecto estamos conectados con el padre Jorge López Teulón, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo en España. Bienvenido al programa, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Padre, ¿por qué el Triduo Sacro comienza con una misa en la que conmemoramos la institución de la Eucaristía y el sacerdocio de la Nueva Alianza? Bueno, después del Domingo de Ramos, que es el primer momento con el que se abre esta gran semana, pues la liturgia nos lleva enseguida de la mano a entrar en el cenáculo. Allí nos vamos a sorprender una vez más, porque es verdad que no hay que dejar de perder esa capacidad de asombro, aunque lo conozcamos desde niños, de lo que significa sentarnos a la mesa con Cristo para celebrar la primera Eucaristía, el regalo del sacerdocio que nos va a dar en este mismo momento, y también esa lección de caridad que se nos enseña con ese gesto litúrgico del lavatorio de los pies, que se recuerda también en la misa del Jueves Santo, pero sobre todo con la Eucaristía. Pues va a llegar el concilio, aunque es algo de los siglos y de los siglos, pero va a llegar el Concilio Vaticano II y nos va a decir que es el centro y el culmen de la vida cristiana. Sin la Eucaristía no somos nada, y el Señor pues nos toma de la mano para que nos alimentemos de su cuerpo y caminemos en estos días del triduo y toda la vida del cristiano. Padre, ¿por qué el Señor quiso permanecer con nosotros no solo a través de la vivencia de la fe, la esperanza y la caridad, sino también a través de su presencia eucarística por medio del sacerdocio ministerial que Él instituyó? Es el gran asombro, como digo, de toda la vida cristiana, y que Dios se haya querido quedar en un trozo de pan para alimentarnos además, ¿no? Como le dice al profeta Elías, come para poder seguir en el camino, ¿no? Para poder continuar realizando el camino, ¿no? Y que se quede eso para que nos lo podamos comer y lo hagamos pues con tanta facilidad, podríamos decir con el castellano, con tanta frescura, ¿no? Y sin embargo, pues se nos recuerda, pues me viene ahora a la cabeza San Manuel González, un obispo español que se dedica al apostolado eucarístico, y dice eso, que nos tenemos que hacer Eucaristía, que nos tenemos que eucaristizar. Dice el que va a escribir a la Real Academia de la Lengua Española para que coloquen esta palabra en el diccionario, eucaristizar, ¿no? Hacernos Eucaristía. Padre, este día se establecerán en todo el mundo católico monumentos para adorar al Señor en la Eucaristía a través de la noche. ¿Cómo podemos participar de la mejor manera de estas visitas? Es algo muy bonito que la Iglesia ha conservado incluso aquí en nuestros pueblos, y me imagino que también pasará ahí en América, en los lugares donde solo hay una iglesia, en los pueblos donde solo hay una iglesia, se entraba y se salía 7 veces para hacer las visitas que se hacían a las basílicas romanas, ¿no? A esos 7 monumentos en las grandes ciudades, pues se pueden buscar esas 7 iglesias para adorar a Cristo en la Eucaristía, que se queda incluso en esta palabra que ha quedado de monumento, ¿no? de lugar fúnebre, porque es donde se va a colocar escondido a Jesús, pero donde está vivo, donde sigue vivo, y donde se queda para que, aunque no haya misa el Viernes Santo, ya sabemos que es el único día que no se celebra la Santa Misa, pues podamos alimentarnos de la reserva, de lo que queda en el monumento. Pues nos tenemos que acercar con piedad y con mucha devoción. Yo creo que es muy bonito volver a examinarnos
sobre cómo son nuestras genuflexiones, las visitas a lo largo de todo el año, que no nos falten. Se puso, permitidme la expresión, de moda el poder hacer las comuniones eucarísticas espirituales, pero eso es de siempre, ¿no? Lo podemos hacer en nuestra casa, al levantarnos, desear recibir a Jesús, luego ir a buscarle en la misa en cuanto podamos, ¿no? Pero eso, con mucha devoción. Yo creo que es un día para examinarnos sobre cómo está nuestra devoción eucarística y sobre cómo nos acercamos, la delicadeza de nuestras confesiones, el estar lo más limpio posibles. También en el examen de conciencia que hacemos al principio de la Eucaristía, pues también prepararnos y ya cuando estamos en la fila para la comunión, decirle al Señor, Señor, no te merezco, pero te necesito, ¿no? Recrear en nosotros la piedad. No hay nada más hermoso en la liturgia y en la vida del cristiano que la piedad. Así que, claro que animar a todos los fieles cristianos a participar de la misa, de la cena del Señor, y luego a la visita del monumento y estar ahí un rato, participar de la hora santa que se hace también en este día. En algunos lugares luego el viernes el sermón de las 7 palabras y a lo largo también de toda la mañana del viernes, pero en la noche en Getsemaní, quedarnos ahí durante un tiempo y si podemos ir a alguna iglesia en donde haya alguna hora santa o ahora a través de los dispositivos que se nos ofrece a través de las redes sociales tantas meditaciones, pero que aprovechemos para estar con Jesús. Es el día para estar con Jesús. Los discípulos se acobardaron y nosotros a veces también nos pasa, ¿no? Pues es la hora de los valientes, de estar con Jesús. Así es, Padre. Jorge López Teulón, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. En Colombia, luego de más de un siglo, vuelve a salir una tradicional procesión en Semana Santa. Sobre esto y más nos informa nuestra corresponsal Lida Lozada. Aquí desde el exterior de la parroquia Catedral Santiago Apóstol en Bogotá les comento que durante esta Semana Santa, en medio de una multitudinaria asistencia en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, se ha vuelto a realizar la procesión de la institución de la Santa Eucaristía. Recordemos que el signo de la procesión es el signo del creyente, del discípulo que va caminando por los pasos del Maestro hacia la casa del Padre. Pero este desfile nocturno que pasa por 17 diferentes representaciones de santos y episodios evangélicos no solo despierta el fervor de los creyentes, sino que además tiene un alto valor histórico para el país. Hoy es una importante iniciativa de apropiación religiosa y cultural que integra a los habitantes de Popayán, conocida como la Ciudad Blanca de Colombia. Celebrar como memorial aquel acontecimiento que vamos a recordar el Jueves Santo, la Cena del Señor. Es avivar nuestra fe, nuestra devoción por la Eucaristía, caminar tras los pasos del Maestro que nos enseña a degustar ese gran sacramento. Con él el sacramento del orden que representan todos los apóstoles y obviamente pues nuestra fe y nuestra fortaleza también en esos dos sacramentos que terminan siendo el signo del servicio. En este 2023, gracias a la bendición, a la aprobación de Monseñor Omar Alberto Sánchez, arzobispo de aquí de la Arquidiócesis de Popayán, aprobó ese acompañamiento eclesial, reconociendo que las tradiciones a través de las procesiones y la religiosidad popular pues son la expresión de un pueblo, la expresión de la fe, y por eso va unida la religiosidad, la tradición, la fe, la iglesia, y eso es lo que significa que la iglesia sigue acompañando también estos procesos de fe. Desde Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. Hoy Jueves Santo también celebramos a los sacerdotes porque este día Jesús instituyó el sacramento del orden sacerdotal en la última cena. En la fiesta de los sacerdotes presbíteros de Argentina, Perú, Venezuela, España y Ecuador nos cuentan cómo cuidan su vocación. ¿Cómo persevera en su vocación sacerdotal? Para mí, mi vocación sacerdotal es mi contacto directo con Jesucristo y mi perseverancia se debe sobre todo a que cuido ese contacto con Él y cuido ese contacto en mi oración. Intento todas las mañanas dedicar un tiempo a la oración antes de celebrar la Santa Misa y luego por las tardes también por lo menos una media hora en esa conversación con el Señor. Y creo que esto para mí ha sido fundamental porque para poder acompañar a otras personas, para poder estar cercano a otras personas, necesito que Jesús esté más cercano a mí.
Y ser consciente de esa cercanía se logra a través de los sacramentos, pero sobre todo sobre la oración. Ante las adversidades, ante las dificultades, ante las fragilidades, entendiendo que, bueno, somos una vasija de barro y este don inmerecido, pues lo llevamos también dentro de esa vasija. Y que el Señor a través de ello quiere manifestar pues, su poder, su gracia y su misericordia. Yo creo que es fundamental esto, ¿no? Conocer y amar al Señor. Cuando lo conocemos y lo amamos, vivimos la felicidad. Y esta mañana pues estaba con un colegio celebrando y me preguntaban, ¿y por qué elegiste ser sacerdote? Yo, porque me gusta, porque amo esto. ¿Y cómo te sientes celebrando? Me decía uno de los jóvenes. Yo me siento feliz. Yo creo que es eso, que cuando uno tiene al Señor como centro de la vida, eso se traduce en felicidad. Yo creo que persevero cada día en mi sacerdocio porque Dios quiere que persevere, por pura gracia, por pura misericordia de Dios y de fidelidad de nuestro Señor Jesucristo hacia mí. Porque si por mí fuera y por mis fuerzas humanas fuera, ya habría salido corriendo hace muchos años, ¿no? ¿Qué hago yo cada día? Bueno, pues yo creo que la clave de la perseverancia, en primer lugar, está en hacer caso a lo que dice San Pablo o lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, ¿no? Fijar los ojos en Jesucristo que inicia y completa nuestra fe. Eso es lo primero. Y para ello, pues mi rutina cuando me levanto por la mañana es oración personal y oración litúrgica. Es necesario perseverar en la fidelidad. Y lo que dice el libro del Apocalipsis es que temo contra ti que has olvidado tu primer amor. Como una recriminación que le hace Dios a una de las iglesias, ¿no? En una de las cartas, ¿no? Y lo mismo dice el libro del Eclesiástico, que el que descuida lo pequeño, poco a poco caerá. Entonces perseverar sin duda es importante, más en este mundo tan tibio y tan flojo, ¿sí? Pero necesitamos perseverar con el mismo ímpetu, con las mismas garras, ¿no? Como si fuera el primer día de nuestra ordenación, digamos, ¿no? Con el mismo deseo que teníamos cuando éramos seminaristas y veíamos a los sacerdotes ya ordenados, ¿no? Bueno, eso necesitamos, y más aún, debería ir creciendo. Como sacerdote uno experimenta debilidades, experimenta caídas, y es importante mantener esa esperanza de que siempre la misericordia de Dios va a ser más grande, siempre su fidelidad va a ser más grande que mi infidelidad, siempre su amor va a ser más grande que mis momentos, ni que mis pecados finalmente. Creo que esa conciencia del poder de la misericordia de Dios en mi vida y ser testigo de esas misericordias que Dios obra en primer lugar en mí, creo que es lo que me hace también mantenerme, o me ayuda a mantenerme firme en la vocación sacerdotal. 3 cosas entonces: disciplina en la oración, segundo lugar, entrega en el apostolado, y una tercera cosa, confianza en la misericordia de Dios. En primer lugar, en la misericordia que Dios tiene conmigo. Hacemos una pausa y al volver, en su día los sacerdotes piden a sus feligreses oración, fidelidad y sacramentos. Además, actores que interpretaron a Jesús en las famosas producciones La Pasión y Los Elegidos nos recuerdan que todos estamos llamados a ser imagen de Jesús en el mundo. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Y en el día en el que Jesús instituyó el orden sacerdotal, escuchemos qué esperan los sacerdotes de sus feligreses. ¿Qué espera de su feligresía? Qué importante es saber acompañar a cada uno, pero qué también importante es que esos que se sienten acompañados nos acompañen a los pastores. ¿Y cómo nos acompaña? Sobre todo con su oración. Puede ser con su cariño, a veces con su ayuda, que a veces uno puede tener alguna necesidad material y es importante que alguien se haga cargo, pero estoy cada vez más seguro que cuando la feligresía te acompaña con la oración, el corazón del sacerdote se siente eso, acompañado, se siente caliente, se siente que está yendo en la dirección correcta. Entonces yo creo que sentirse acompañado por la oración de nuestros fieles es lo mejor que pueden hacer por nosotros.
es la mejor respuesta que pueden dar también a nuestro ministerio de nada, un ministerio pues que se da en servicio para cada uno de ellos, y eso es lo fundamental. Y bueno, también la cercanía, la amistad, el compañerismo, una palabra de consuelo, e incluso, indispensable también yo creo que es necesario, hasta el corregirnos, ¿no? Yo esperaría de mi feligresía, primeramente, que sean santos, ¿eh? Que sean santos y que un día vayan al cielo y que yo me encuentre allí con todos ellos. Eso es lo primero que yo espero de mi feligresía. Como esto es un ideal tan alto, pues hay que concretar. Y yo creo que lo que yo esperaría, digamos ya más concreto, más terrenal de mi feligresía, es que cada día perseveren también ellos en la fe, que cada día dediquen momentos, ratos largos del día a visitar a Jesucristo Eucaristía. Yo espero de mi feligresía pues que sean siempre obedientes a la Santa Iglesia, que cumplan con lo que la Iglesia les pide, y espero de mi feligresía pues que también apoyen, ¿no? Y las cosas, las iniciativas de la parroquia y que se sientan parroquia. Quizás una de las mayores penas que a uno le da como sacerdote es cuando la gente dice, ah, padrecito, porque usted no está más en tal o cual lugar, yo ya no voy más a misa, ¿no? O no me confieso más, como si uno se hubiese enseñado a sí mismo, ¿no? O como si el importante hubiese sido uno. En realidad no es así. Efectivamente tenemos afectos, insisto, ¿no? Y bueno, a veces la amistad o la buena relación sirve para que uno pueda llegar más a algunas personas o predicarles más o lo que fuere, ¿no? Pero lo cierto es que uno no se predica a sí mismo, ¿no? Y lo que uno quisiera siempre de los fieles es que sigan a nuestro Señor, ¿no? Y uno ser solamente un espejo, ¿no? Somos humanos, podemos equivocarnos y de hecho nos equivocamos muchas veces. Puede que hayamos tenido tal vez un mal día y justo vino una persona que nos dijo algo que nos hizo perder la paciencia y explotamos con esa persona. Por esas cosas pasan también y creo que es importante también en ese sentido poder tener paciencia y caridad para con nosotros los sacerdotes, que como todos los seres humanos nos equivocamos. No ser tan duros con los juicios y, bueno, reconocer que hay momentos también en los que no damos no estamos a la altura de manifestar el rostro de Cristo para los otros, ¿no? Pero bueno, hacemos nuestro mejor intento y paciencia entonces, en ese sentido. El Papa Francisco dice que la gente debe sentir a los sacerdotes como discípulos del Señor, que no busquen otra identidad, solo esa, también que la gente pueda recibir a través de esas palabras y obras de sus clérigos la alegría de Jesús. Escuchemos a los propios feligreses expresar qué esperan de sus sacerdotes. ¿Qué espera de sus sacerdotes como católico? Yo espero que mis sacerdotes sigan enamorados de Jesús como cuando se consagraron y que en el momento de la consagración ellos realmente sientan el amor de Jesús, que estén enamorados de Él, para que lo puedan dar a conocer a todas las personas del mundo, el amor que Él tiene por nosotros. Yo espero de mis sacerdotes y le pido a Papá Dios que los iluminen en el momento de la consagración para que a través de la Eucaristía ellos nos envíen un mensaje para todos nosotros, los católicos, ¿no? Cristianos. Como feligrés yo espero que pueda transmitir a Jesús en cada acción del día que haga, que sea un sacerdote santo y que sobre todo le dé un poco de tiempo a las confesiones. Sabemos que hay mucho trabajo pastoral y administrativo, pero es importante que también un feligrés tenga espacios para poder confesarse, ¿no? Lo que yo espero de los sacerdotes como feligrés es que siempre dediquen un tiempo a la adoración eucarística, ¿no? Que centren su ministerio en la Eucaristía, que tengan también un tiempo para poder confesar a los feligreses durante el día y sobre todo que traten de alejarse de toda ideología que pueda afectar su ministerio y olvidarse de lo verdaderamente importante, ¿no? Que es Jesús.
A vísperas de recordar la crucifixión y muerte de Jesús en Viernes Santo, Fray Nelson Medina, sacerdote dominico y doctor en teología fundamental, hace una reflexión sobre lo que significa cargar la cruz, como lo hizo Jesús, para todos los católicos. Escuchemos. Es impresionante ver la sinceridad, incluso la crudeza, que Cristo utilizó muchas veces al hablar a los discípulos. Cristo no prometió que las cosas iban a ser suaves ni que iban a ser fáciles. Más bien anunció que habría persecución, que habría rechazo, que habría división. Y en ese contexto debemos entender la palabra cruz. Es decir, la cruz viene como a sintetizar todo ese rechazo que va a experimentar el discípulo de Cristo. Y es bueno que comprendamos que la razón por la que vamos a experimentar esos rechazos es exactamente la misma razón por la que Cristo fue rechazado. Es decir, como Cristo viene a ponerle orden a la vida humana, de manera que sea Dios el que reine en nosotros, por eso el anuncio del reino de Dios. Pues donde Dios reina, tienen que caer los ídolos y tienen que ser desechados los ídolos, y es ahí donde va a venir la gran dificultad, teniendo en cuenta que los ídolos no solamente están afuera, por ejemplo en la cultura o en las modas de este mundo, sino que muchos de esos ídolos están también adentro de nosotros, y por consiguiente la cruz va a implicar también pues la defensa del reinado de Dios en nosotros, y por consiguiente todo un esfuerzo, toda una ascética, todo un camino de victoria sobre nosotros mismos en el nombre de Cristo. O sea que el tomar la cruz, en el fondo lo que significa es darle a Dios su lugar para que su reino se realice en nosotros y a través de nosotros. La película La Pasión, dirigida por Mel Gibson, y la serie Los Elegidos son las versiones de la vida de Jesús más populares de los últimos tiempos. ¿Qué significó para los actores Jim Caviezel y Jonathan Roumie, los protagonistas de estas producciones, interpretar al Hijo de Dios? Le contamos. Tras una proyección privada en el Vaticano, antes de su estreno en el 2004, se supo que San Juan Pablo II dijo sobre la película La Pasión de Cristo: así fue. Jesús carga la cruz mientras los soldados romanos le dan de latigazos camino al Calvario antes de su crucifixión. Vuelve a caer una vez más. El actor estadounidense Jim Caviezel interpretó a Jesucristo en la película dirigida por Mel Gibson. El director advirtió a Caviezel que si aceptaba el papel, podría no volver a trabajar en otra película por el rechazo de la industria a la persona de Jesucristo. Durante el rodaje, Caviezel se enfermó. Le dio neumonía. Por la enfermedad bajó casi 15 kilos. Se dislocó un hombro cargando la cruz. Un latigazo le cortó la carne y el último día de grabación le cayó un rayo. ¡Padre! ¿Por qué me has abandonado? And he said, Mel, he can die. And at that point, Mel... Pusieron un estetoscopio en mi corazón y dijo, Mel se puede morir. Y una de las mejores cosas de Mel Gibson es que era un hombre atrevido. Me dice, Jim, ¿qué piensas? Le dije, esto es entre Dios y yo, porque no pensaba que era lo suficientemente bueno. En ese momento decía, estoy listo para irme a casa, así que me puedes llevar contigo. No hay problema. Sabía que si moría haciendo esa película, muchas personas se salvarían. Aquí, Jesús dando el discurso de la montaña. Luego ocurrió el milagro de la multiplicación de los panes y peces, como relata la Biblia. Son imágenes de The Chosen o Los Elegidos, serie estadounidense estrenada en 2017. Joshua the Brave speaks. I like so many different foods. Cuenta la vida de Jesús y sus apóstoles. Well, there are only so many hours in the night, huh? El actor que interpreta a Jesús, Jonathan Roumie, es católico.
afianzó su fe cuando aceptó el papel. Todo lo que puedo hacer es traer toda mi humanidad, mi defectuosa humanidad, al papel y pedirle a Dios que me utilice como un espejo que refleje su gracia, su misericordia, su amor y compasión. En todas las escenas, en mi interacción dentro y fuera de la pantalla, para que la gente vea lo que Dios quiere que vean a través de mí. Interpretar a Jesús hace feliz a Rumi porque puede ayudar a muchas personas. Rezo para tener la fuerza que me permita continuar caminando por otras 4 temporadas más. Jonathan Rumi y Jim Caviezel se unieron para realizar un podcast de oración en la reciente Cuaresma para el aplicativo Hallow. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.